Arreglos. Los arreglos tienen como objetivo guardar información del mismo tipo bajo un mismo nombre o identificador. Y es importante recalcar que es información del mismo tipo, entero, flotante, carácter, etc. De esta forma se puede guardar y manipular información sin necesidad de crear nuevas variables, solo utilizando un arreglo. Dicha información se guarda numerada en forma secuencial para su acceso, comenzando el primer dato como el dato 0, el segundo como el 1 y así sucesivamente. Los arreglos los podemos clasificar en unidimensionales o bidimensionales. También los podemos clasificar por numéricos o de caracteres o de otro tipo. Si son numéricos unidimensionales, pues los vamos a llamar vectores. Si son bidimensionales numéricos, pues matrices. Si son unidimensionales de caracteres, pues son cadenas de caracteres o textos, o en inglés pues strings. Y si son bidimensionales de caracteres, pues tablas de textos. Ahora pues hay varios tipos de arreglos, no solamente numéricos y de caracteres, sino también podemos encontrar, por ejemplo, arreglos de tipo hora o de estructuras que vamos a ver más adelante, o arreglos de objetos para la programación orientada a objetos. Ahora, la declaración de los arreglos siempre se va a hacer primero poniendo el tipo de datos de los que se compone ese arreglo, después el nombre del arreglo y finalmente entre llaves la cantidad de elementos del arreglo. Entonces acá tenemos un arreglo flotante de 50 elementos llamado notas, aquí un arreglo de caracteres de 30 elementos llamado nombre y aquí un arreglo de enteros de 5 filas, 5 columnas llamado datos. Repasando de nuevo la estructura de la declaración de los arreglos unidimensionales, tenemos el tipo de dato, el nombre del arreglo y el número de elementos que va a tener dicho arreglo. Por ejemplo, si voy a crear un arreglo de 5 elementos tipo double, puedo crear un arreglo llamado vector y eso me va a crear los espacios en la memoria RAM para guardar la información. Si me voy a referir al primer elemento, ese va a ser el vector 0. Para referirme al segundo vector 1, bueno, todo entre llaves. Y así sucesivamente puedo referirme a cada elemento para acceder a él o para modificarlo. Ahora yo puedo también crear el respectivo arreglo y comenzar a asignarle elemento por elemento de esta forma. Entonces vector 0 le asigno 8, al vector 1 le asigno 7, etcétera, y los voy guardando de esta forma. O también puedo hacer algo así como crear el vector y de una vez asignarle los datos separados por coma entre corchetes y me los va a asignar. Incluso si no le digo cuántos elementos va a tener cuando lo declaro, si de una vez le asigno 5 elementos con corchete y comas de separación, pues él va a entender que mi vector va a ser de 5 elementos. Lo más normal es que yo utilice un for para ir guardando información dentro del vector. O lo más sofisticado y natural sería ir guardando la información que se encuentra dentro de un archivo, pero eso es tema de otro video. Al igual que pasa con las variables o como pasa también con las funciones, necesitamos diferenciar el momento en que estamos declarando o estamos creando esa variable, esa función o en este caso ese arreglo del momento en el que se está usando. Aquí estamos declarando el arreglo nota de 12 elementos y aquí estamos declarando el arreglo pero como un parámetro de la función que tenemos acá. En ambos casos estamos en la etapa de la declaración o de la creación del arreglo. Entonces nuestro arreglo va a quedar algo así como esto. Le vamos a poder introducir la información casilla por casilla. Pero eso es diferente a la etapa de uso, cuando el arreglo ya existe y yo quiero ingresar la información
o simplemente quiero mostrar esa información o utilizar dicha información. Entonces, eso sería algo así como esto, en el que yo estoy refiriéndome al elemento número 5 del arreglo nota. Entonces, por ejemplo, en ese caso me referiría al elemento número 5 que tiene aquí guardado un 33, por lo tanto imprimiría 33 en pantalla. O si le voy a enviar como parámetro el arreglo, bueno, en este caso no le enviamos el arreglo, sino le enviamos solo un elemento que es el elemento número 3. En ese caso estoy enviándole 35 como parámetro aquí en esta función. O aquí que estoy también usando ya la función y el arreglo, en este caso sí estoy enviando todo el arreglo. No estoy enviando solo una casilla, sino todo el arreglo se lo estoy enviando como parámetro. Este ejemplo número 1 nos muestra cómo podemos guardar información numérica, en este caso las notas de un estudiante, dato por dato en un arreglo, por ejemplo en este caso de 5 elementos, a través de un for. Y después cómo podemos esa información que ya se guardó mostrarla en pantalla. Veamos cómo funciona. Como en el for, la variable i va a tomar los valores de 0 hasta 4. Aquí está incrementándose de 1 en 1. Entonces aquí la variable i me va a representar la posición del arreglo nota. Por lo tanto, la primera vez me va a guardar la nota en la posición 0, la segunda nota en la posición 1 y así sucesivamente. Y lo mismo va a pasar para el for de mostrar. Igual que en el for de ingresar, en el for de mostrar me va a ir mostrando primero la nota 0, después la nota 1, la nota 2 y también me va a mostrar pues el número de la nota. Antes de compilar, recordemos que pues aquí hay que poner int y el return 0 porque eso nos lo exige el dev. No puede ir en void del main. Y también aquí estoy utilizando el get que espera que uno oprima una tecla y la captura. Entonces vamos a poner la respectiva librería que necesita, que es la conio. Corrámoslo y observemos que me va a pedir las 5 notas. Entonces pongámosle 4, 3, 5, 25, 10 por ejemplo. Pongámosle aquí 32 y espera a que oprima una tecla para mostrarme el resto de notas. En este caso me las está mostrando todas las notas que yo guardé en el respectivo arreglo y la posición de ellas, ¿no? La nota 0, la 1, la 2, la 3, igual que si aquí arriba. Aquí tenemos en el ejemplo número 2 un algoritmo que le pide al usuario n números y los guarda en un vector y posteriormente le pide otro número y va a mirar cuántas veces se repite o cuántas veces está dicho número buscado dentro del vector. Entonces tenemos 5 variables enteras y un arreglo llamado x de 30 elementos. Nuestro usuario tiene que darle n, que es el número de elementos que va a ingresar posteriormente y que debe ser inferior a 30. Máximo 30 elementos puede tener el arreglo X. Entonces vamos a suponer que ingresa, por decir algo, 10. Entonces va a este for efectuarse 10 veces. La variable de control i va a comenzar en 0, mientras que sea menor que, en ese caso sería de 10, y de 1 en 1. Entonces en ese caso capturaría la primera vez en la posición 0 lo que el usuario escriba, en la segunda vez en la posición 1 y así sucesivamente hasta la posición 9 si es el caso de 10 elementos. Iría de 0 a 9 las posiciones que guardaría. Después va a ingresar un número o lo va a guardar en la variable buscado y después de eso con un while va a revisar cuántas veces se repite ese número buscado dentro del arreglo previamente ingresado. ¿Cómo hacemos eso? Pues volvemos a recorrer el arreglo a través de un while
Y cada vez que voy encontrando una casilla que sea igual al número buscado, en cuyo contenido de esa casilla esté el número buscado, pues voy a incrementar un contador de números. De modo tal que al final me va a imprimir cuántos números o cuántas veces se repitió ese número en el vector. Y aquí tenemos la variable i, que simplemente va haciendo que la variable de control i se incremente de uno en uno. Entonces la primera vez va a ser con 0 aquí, la segunda vez va a ser con 1 y así sucesivamente va comparando con todos los elementos del arreglo. Y solamente va a disparar el contador cuando encuentre un número que coincida. Entonces, después de pedirle al usuario que ingrese el valor de n, vamos a hacer n ciclos pidiéndole datos para el vector de n datos. Cada uno lo va almacenando en una posición diferente. Después de que termine el for, pues le va a pedir al usuario de nuevo un número, en este caso es el número buscado. Y con este while va a hacer las comparaciones para ver cuántas veces se repite ese número buscado en el respectivo vector, comparando casilla por casilla, y cada vez que hay una coincidencia se incrementa este. Corremos y nos muestra error porque pues no hemos puesto la librería del get, que es la librería conio.h. Ahora si lo corremos de nuevo, nos dice que ingrese el número de elementos. Vamos a ingresar 10 elementos. Vamos a poner 11, 12, 13, 11, 15, 16, 8, 4 y 11, 9. Y entonces ahora, ¿cuál es el número a buscar? Por ejemplo, el 11. Y nos va a decir que lo encontró 3 veces. En este tercer ejemplo, el usuario va a ingresar los datos de un vector y posteriormente el algoritmo le va a imprimir cuántas veces se repite cada uno de los elementos de dicho vector. Aquí en el main, pues el usuario no va a decir cuántos elementos quiere ingresar, ya son 10 por defecto, y va a ingresar cada uno de ellos en la variable arreglo, en el arreglo casilla por casilla. Después de esto le pasa ese arreglo completico ya lleno a la función contador como parámetro. Aquí dentro de la función contador recibe como parámetro ese vector y comienza con un for a hacer un recorrido para hacer las comparaciones respectivas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con un doble for. Mientras se ubica en una casilla, recorre el resto comparando esa casilla con el resto de casillas. Y cada vez que encuentra una coincidencia se va a incrementar este contador. Cuando termina de comparar esa casilla con todas, me va a imprimir cuántas veces se repitió esa casilla y el contador, por supuesto, pues va a volver a 0, que lo tenemos. Entonces aquí tenemos el prototipo de la función que recibe el vector para mirar cuántas veces se repite cada uno de sus elementos, y aquí en el main le pedimos los datos al usuario que son enviados aquí como parámetro al contador. En lugar de utilizar el system.out vamos a poner el get, que es de la librería conio.h. Compilémoslo y ejecutémoslo y comencemos a ingresar los datos del vector. Por ejemplo, 10, 15, 12, 15, 4, 9, 15, 9, 4, 2. Y me va a decir cuántas veces se repite cada uno de los elementos del vector. Por ejemplo, aquí el 15 se repite 3 veces, pero el 2 se repite solo una vez o el 10 se repite solo una vez. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros ingresamos un vector como parámetro, dicho vector no es una copia del original,
sino es el vector original lo que nosotros enviamos o ingresamos en nuestra función. Es por esto que cualquier cambio que le hagamos a un arreglo que haya ingresado como parámetro, esos cambios se los estamos haciendo al arreglo original, porque realmente es un solo arreglo. El mismo que se envía como parámetro es el mismo que va a recibir la función y va a manipular, a diferencia de lo que pasa con las variables que uno las envía y recibes una copia de dicha variable. Esto se llama enviar el arreglo por referencia. Siempre se envía por referencia. Recuerden que cuando se hace una copia es por valor, pero es imposible hacer una copia o enviar por valor el parámetro cuando es un arreglo. Y esto tiene sentido porque un arreglo puede tener millones de datos y sería muy complicado estar haciendo copias de estos millones de datos para pasarlas como parámetro. Veamos detalladamente cómo trabaja la función contador, que se encarga de ver cuántas veces se repite cada uno de los elementos del vector. Entonces vamos a tener el for externo y el for interno. El for externo se controla a través de la variable i, que me representa las posiciones también del vector, al igual que la variable k. Pero por cada posición i en la que me ubico, va a compararla con todas las posiciones k respectivas del vector. Veamos aquí cómo el contador se inicia en 0. Inmediatamente el vector es recorrido de nuevo con un for interno que hace las comparaciones respectivas con lo que está en la variable i. Entonces lo que está en la posición i, que es un 17, se compara con todas. Por ejemplo, se compara la 0 con la 0, la 0 con la 1, la 0 con la 2 y la 0 con la 3, y aquí hay otra coincidencia. Entonces siempre va a haber por lo menos una coincidencia, ¿no? Cuando está la casilla consigo misma, y pues obviamente cuando hay otras casillas que contienen lo mismo, como en este caso. Bueno, y sigue comparando con el resto y no va a haber ningún otro incremento de la variable contadora. Por lo tanto, ahí ya lo que hace al terminar el for interno es imprimirme cuántas veces se repitió dicho número. En este caso el vector 0, lo que hay en el vector 0 se repite 2 veces. Y volvemos otra vez al vector externo pasando de casilla. Y de nuevo vamos comparando con todas las otras casillas que recorre la K. Entonces la 1 con la 0, la 1 con la 1, ahí se incrementa porque estamos en la misma casilla. La 1 con la 2, la 1 con la 3, y por allá en la casilla 8 de nuevo se incrementa para finalmente terminar ese for e imprimirme en pantalla que el 23 se repite 3 veces. Y así vamos a hacerlo sucesivamente mientras que la i sea menor que 9. O sea, por cada ciclo que hace con la i, se hacen 10 ciclos controlados por la k, haciendo las respectivas comparaciones. Por lo tanto, si los mezclamos serían 100 ciclos los que necesitamos para comparar y revisar cuántas veces se repite cada una de las casillas del arreglo. El principal objetivo de los arreglos es guardar y ordenar la información. Los principios que rigen las bases de datos y los motores de búsqueda como Google se basan en el ordenamiento de arreglos. Para el ordenamiento de la información existen varios algoritmos, los cuales pueden ser más o menos eficientes dependiendo de la situación. El método de ordenamiento por selección o selection sort consiste en encontrar el menor de todos los elementos del arreglo e intercambiarlo con el que está en la primera posición. Después vamos a buscar el menor de todos después del primero y lo ponemos en la segunda posición, y así sucesivamente hasta arreglar u ordenar todo el arreglo. En el ordenamiento por inserción o insertion sort, inicialmente se tiene un solo elemento, que obviamente es un conjunto ordenado como tal, el solo elemento. Después, cuando hay k elementos ordenados de menor a mayor, se toma el elemento k más 1 y se compara con todos los elementos ya ordenados, deteniéndose cuando se encuentra un elemento menor. Todos los elementos mayores han sido desplazados una posición hacia la derecha, o cuando ya no se encuentran elementos,
cuando todos los elementos fueron desplazados y este es el más pequeño. En este punto se inserta el elemento k más 1 debiendo desplazarse los demás elementos. El ordenamiento de burbuja o bubble sort funciona revisando cada elemento, comparándolo con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista ya está ordenada. Los arreglos bidimensionales se pueden suponer como una cuadrícula de filas y columnas. También podemos hacer arreglos de 3 o más dimensiones, pero dentro de los modelos de organización de datos no son muy usuales. Dichos arreglos bidimensionales, si son numéricos, podemos llamarlos matrices, y la localización de un dato dependerá de las coordenadas respecto a la fila y la columna. Entonces, si yo creo un arreglo matricial de 4 filas por 5 columnas, aquí están definidos las variables filas y columnas, es lo mismo que si lo hubiera declarado de esta forma, matriz de 4 por 5, me va a quedar así. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3 y 4, que van a ser nuestras 5 columnas, y la fila 0, 1, 2, 3 para mis 4 filas. Entonces, si yo voy a asignarle 7 a la fila 2, columna 3, el 7 me va a quedar en esta posición. Lo mismo si le asigno 9 a la fila 3, columna 0, me va a quedar en esta posición. Ahora puedo asignarle a la fila 3, columna 2, el resultado de multiplicar lo que hay en la matriz posición 3, 0 por lo que hay en la matriz posición 2, 3. O también podría hacer a lo que hay en la matriz fila 1, columna 4, asignarle lo que hay en la 2, 3 elevado al cuadrado. O finalmente yo podría poner en donde están las filas y las columnas unas variables que pueden ir cambiando con el tiempo cíclicamente, o simplemente en este caso pues una representa 1 y la otra representa 2. Entonces en este caso sería 1 más 1 sería la posición 2 y 4 menos 2 que sería la posición 2. Entonces sería la posición 2, 2, le asigno 13. Cuando vamos a guardar información dentro de un arreglo, vamos a utilizar doble for, uno para las filas y el otro para las columnas, y debemos ir guardando con un scanf o un cin, posición por posición. Ahora, para mostrar la información ya guardada de un arreglo bidimensional o de una matriz, pues necesitamos un for para las filas y otro para las columnas, e ir imprimiendo, puede ser separados por una tabulación los datos, y una vez termino de imprimir una fila, ahí voy a hacer un fin de línea para comenzar una nueva fila. Entonces las columnas van a quedar separadas por tabulador y las filas por un fin de línea. Veamos cómo funciona. Entonces me va a capturar 4 filas, 5 columnas, y posteriormente me va a mostrar 4 filas, 5 columnas, haciendo variar pues las dos posiciones XY y separándome por tabulador cada una de las columnas y las filas con un fin de línea. Declaremos las variables que nos hacen falta, por ejemplo matriz, que es un arreglo de 4 por 5 de enteros, y las variables X y Y dentro de cada uno de los for podemos irlas declarando. También podemos ponerle, vámosle aquí una salida que diga ingrese el dato y que me muestre la variable X y la variable Y respectiva para que yo sepa qué dato es el que quiero que me ingrese. En este caso entonces la X y la Y. Para que no me quede todo pegado, pues pongámosle aquí
un fin de línea y corrámoslo así. Se ingrese el dato 0. Vamos a ingresar el dato 0, sería por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17, 18, 19, 20. Y me va a mostrar en forma organizada porque aquí dejo una tabulación entre las columnas y un fin de línea entre las líneas, aquí en esta parte. Yo puedo declarar un arreglo global, como en este caso el arreglo marcas, de 4 filas por 3 columnas y todos de datos decimales flotantes. Aquí, al ser un arreglo global, lo puedo utilizar dentro de la función captura, también lo podré utilizar en el main o en cualquier otra función porque es un arreglo global. En este caso lo que hago es recorrerlo con un doble for para pedirle al usuario los datos e irlos ingresando en el arreglo marcas. Esos datos son los tiempos de un deportista. Entonces yo también podría hacer lo mismo utilizando el arreglo como parámetro, que ingresara como parámetro. Y ya sabemos que los arreglos cuando se ingresan como parámetros se ingresan por referencia. Esto quiere decir que ingresa el arreglo original o la información original, no una copia de la misma. De esta forma entonces la función captura le va a pedir los datos de cada deportista al usuario. Cada fila es un deportista y va guardando entonces en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 los datos de los 4 deportistas. Bueno, cuando yo estoy manejando información de arreglos que no son numéricos, por ejemplo en este caso estoy manejando una tabla de 5 filas por 40 caracteres cada fila, o sea 5 textos cada uno de 40 caracteres máximo. Yo voy a hacer el ingreso de cada texto como si fuera un dato cada fila. Entonces, a diferencia de los numéricos en el que tengo que darle la coordenada de la fila y la columna, porque cada fila, columna es un dato, en este caso cada dato va a ser la fila, porque la fila contiene un texto. Y los voy a capturar con getString, getS, como lo tenemos acá. Esa es la forma en que lo capturo. Aquí en el main llamo a la función captura y a la función muestra. Como la variable es global, pues no hay ningún problema, tienen acceso a ella. No tengo que pasársela como parámetro. Y no necesitamos doble for porque solo recorro filas, tanto para capturar como para mostrar. Veamos cómo trabaja. Entonces, a través del getString voy a capturar fila por fila y con su complemento, el putString, voy a mostrar en pantalla fila por fila. Me olvido de las columnas, solamente recorro las filas, esto porque son caracteres. Corrámoslo a ver cómo funciona. Entonces yo puedo ingresar dato por dato o simplemente voy a ir aquí a pegarlos, que previamente ya copié los nombres, y cuando le doy enter va la siguiente función, que es la de mostrar, y me muestra los nombres que previamente había ingresado. Pues repito, los puedo hacer uno por uno o los puedo pegar de esta forma. Eso nos ahorra tiempo. En este ejemplo vamos a adentrarnos un poquito en los arreglos de caracteres porque vamos a capturar los nombres de varias personas en el arreglo lista, que tiene 5 por 20, o sea 5 estudiantes por 20 caracteres máximo del nombre. Entonces en lista voy a poner los nombres de los estudiantes y sus notas en el arreglo de enteros notas, que es de 5, también porque son 5 estudiantes, por 3 notas cada uno. Aquí tenemos entonces la función captura y la función muestra. Estos dos arreglos pues son arreglos globales para que puedan ser accedidos tanto por captura como por muestra, aunque también podríamos haberlos enviado como parámetros. Aquí tenemos la función que nos captura tanto el nombre como sus 3
notas. Vemos que para capturar las notas necesitamos ubicarnos en una fila, ¿cierto? Y en dicha fila vamos a capturar tanto el nombre del estudiante como sus 3 notas. Nos olvidamos de las columnas cuando estamos hablando del arreglo de caracteres o la cadena o el texto donde guardo el nombre. Y lo mismo para mostrar. Tengo el doble for, pero básicamente el for interno es para que me recorra las notas. El for externo me recorre las filas que me interesan tanto para las notas como para el nombre del estudiante. Ya vamos a mirar eso más a fondo. Entonces, desde el main invoco la función captura y la función muestra. La función captura pues se va a encargar de en cada for externo capturar el respectivo nombre del estudiante y el for interno sus notas. Aquí tenemos un fflush stdin que lo que hace es limpiarme el buffer para cada vez que voy a utilizar el gets. Eso lo vamos a ver de nuevo en arreglos de caracteres, en el tema de arreglos de caracteres. Y aquí en muestra pues el doble for se utiliza para las notas, pero pues necesito solo el for externo para imprimir el nombre de la persona. Vamos cómo corre. Vamos a utilizar los datos que ya tengo aquí hechos, donde tengo el nombre y sus 3 notas. Le damos copiar y aquí vamos a darle pegar. Y ahí ya nos pegó todos los datos, por lo tanto me va a mostrar el nombre y sus 3 notas. La función de captura que me capturó aquí todos estos datos lo hizo correctamente, y la función de mostrar me mostró que se llenaron las 2 tablas, la tabla de caracteres y la matriz de notas. Si por ejemplo no limpio el buffer, pongámoslo aquí como comentario, el fflush stdin, compilémoslo de nuevo y peguémosle los datos. Aquí la salida de los datos ya tiene con error, y es que en la captura se produjo un error por no limpiar el buffer, que sería aquí cuando me pidió el segundo nombre, no lo capturó, pasó de largo y los datos pues quedaron en un orden que no es el correcto. Veamos a fondo cómo hace la captura de los datos el algoritmo. Entonces yo tengo mi for externo y mi for interno. Están anidados. La idea aquí es que el for externo me va a ubicar en la fila y el for interno en las columnas. Por lo tanto, lo primero que hago es ubicarme en la primera fila y con el gets capturo el respectivo nombre poniendo cada letra en su respectiva casilla. Incluso el espacio me lo deja en la casilla número 05. Ahora, una vez hago eso, el otro for se encarga de ir ingresando las notas respectivas en el arreglo numérico. Aquí entonces va la primera nota, la segunda nota y la tercera nota. Y una vez terminamos, pues volvemos al for externo para de nuevo ingresar en la siguiente fila el nombre, y en esa misma fila pero en la otra tabla voy ingresando en esa matriz las notas. Hacemos lo mismo de nuevo, ya estamos en la fila número 2, capturamos nombre y sus notas, y así sucesivamente vamos a hacer el recorrido de ambas tablas en forma simultánea para guardar tanto los caracteres como los enteros. Entonces por cada fila voy a recorrer las 3 columnas de notas también para guardarlas. También podemos utilizar arreglos en el Excel de Office. Entonces lo que primero tenemos que hacer es deshabilitar las macros para poder trabajar programando en el Excel o el Excel. Entonces, ¿cómo haríamos esto?
Bueno, vamos aquí en archivo, vamos a las opciones. En opciones vamos a buscar centro de confianza, que es la última. Y aquí vamos a configurar el centro de confianza, en el que vamos a poder entrar a la parte de macros y habilitarlas temporalmente. Después podemos deshabilitarla de nuevo. Una vez habilitamos las macros, vamos a ir a vista y en vista vamos a crear una nueva macro llamada mi macro. Entonces vamos a vista, vamos a macro y vamos a ver macros. Aquí voy a crear una llamada mi macro. Le digo crear. Entonces lo que vamos a hacer es poner este código en la macro y realizar esta tabla en las celdas de Excel. Entonces digito el código y realizo la tabla. Entonces lo que voy a hacer es o ejecutar desde la ventana de macros, la respectiva macro, o crear con autoformas un botón y dicha figura de autoformas le asigno una macro, en este caso mi macro, de modo tal que cuando le dé clic me ejecute la respectiva macro. Entonces si corremos nuestro algoritmo, vamos a darle clic acá, vemos que me pone el promedio y aprobado o reprobado. Puedo ir a insertar, darle autoforma y poner una autoforma, puede ser por aquí, esta que tiene forma de botoncito, darle clic derecho y decirle asignar una macro. Voy a asignarle mi macro y aceptemos, de modo tal que cuando le dé clic me funcione la macro que acabo de hacer. Bueno, realmente una macro en Excel es una función. Aquí comenzamos nuestra función y aquí terminamos la función. Aquí estoy declarando un entero y aquí estoy declarando un flotante o un decimal, en este caso se llama un long. Lo que hago es ubicarme desde la fila 2 a la 6, haciendo un recorrido con este for, que es un for un poco más simple que el de el C, o sea, es un for más rígido. Y finaliza con el next, el for. O sea, nos ubicamos desde esta fila y va recorriendo ese for todas estas filas. Ahora, lo que hace es comenzar un total en 0 e internamente del for externo tenemos un for interno que recorre del 2 al 5 las columnas. O sea que me está recorriendo desde la columna 2, 3, 4 y 5 de la respectiva fila en la que yo me encuentre para ir totalizando todos los datos en la variable total. Aquí terminamos ese for. Posteriormente calculo el promedio, cogiendo el total sobre 4 notas que tenemos. Ese es el promedio, el cual lo pone en la celda número 6 de la respectiva fila. Esta sería la celda número 6. Todas estas serían la columna número 6 para cada una de las respectivas filas. Ahí es donde va a poner el promedio de cada uno. Y después lo que va a hacer es verificar si es mayor que 3, va a poner aprobado en la columna 7 y si no, poner reprobado en la columna 7, que sería esta. Eso lo va a hacer fila por fila, por lo tanto me va a calcular su promedio. Por ejemplo, si aquí en vez de 5 pongo un 1 y le doy que haga la macro, me va a poner aquí ya un reprobado. El lenguaje de programación utilizado por el Excel es el Visual Basic. Todos estos son comandos de Visual Basic y es la forma en que se desenvuelve el respectivo lenguaje. Todos los lenguajes trabajan de la misma forma, con los mismos ciclos, las declaraciones de variables, y en este caso estamos trabajando utilizando
los arreglos que serían las celdas del Excel. Bueno, aquí vamos a deshabilitar rápidamente las macros para que no tengamos ningún problema de seguridad.